Bienvenidos a un nuevo video. Ahí estaremos aprendiendo nuevas formas de que la Biblia nos sigue enseñando. Hoy tenemos un hermoso versículo de la Biblia que vamos a estar aprendiendo respecto a quienes vamos a aprender, respecto a los magos del Oriente. Por lo tanto, te pido que puedas darle un like, activar la campanita, suscríbete y estaremos llegando con más videos. Por lo tanto, vamos a comenzar. Dice en el libro de Mateo, capítulos 2:1: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén, dice, unos magos. Por lo tanto, aquí comenzamos. Entonces, vamos por lo que estábamos leyendo. Dice, cuando hemos leído, dice en el libro, en la Biblia de Reina Valera, 1960, dice magos. Por lo tanto, yo quiero que pongas atención. Aquí dice magos, pero hemos también visto en otras Biblias, como sea la Biblia Internacional, Biblia de las Américas, Biblia Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente y Reina Valera 2015. Hemos estado viendo Hispanoamericana y muchas otras Biblias. Dice sabios y magos, no dice reyes magos. ¿De dónde aparece pues entonces esta palabra reyes? Es algo que debemos entender para no caer en ese error. Nos hemos ido copiando posiblemente de alguna religión esta palabra reyes. La Biblia simplemente menciona magos, y si vamos más allá, en ninguna parte de las investigaciones encontramos que son reyes. Entonces, la Biblia ratifica solamente como magos y sabios. Ese es el punto principal de esta enseñanza. No debemos mencionar, si en la Biblia no dice, si en nuestra investigación no aparece como reyes, entonces pues en ninguna parte de la Biblia muestra que son reyes. Y vamos a avanzar más allá. Ni Herodes mismo en ese momento no reconoce como reyes. Ninguna persona de aquel tiempo reconoce como reyes. Entonces pues, ¿no será que alguna religión que según sus propias ideas y pensamientos lo pone como reyes magos? La Biblia dice solamente magos y sabios. Entonces, por lo tanto, te pido que pongas mucha atención. Entonces, es posible que estos magos y sabios que venían del oriente utilizaban alguna forma de cosa en su cabeza, alguna figura, pero no era parecido de un rey, sino que simplemente porque ellos en aquellos tiempos, como costumbre, utilizaban una manera de gorra, podríamos llamarlo, o alguna cosa que significaba para ellos como magos. Entonces eso lo traduce la religión como que fueran reyes y lo confirma como si fueran reyes. Entonces no son reyes. Y por lo tanto no debemos manejar y no debemos caer en esos errores religiosos. Mayormente los religiosos están torciendo la palabra de Dios, poniéndole cualquier otro nombre, cosa que la palabra de Dios nos dice que no hablemos cosa fuera de lo que está escrito. No aumentemos. A muchos les gusta aumentar
darle siempre como si fuera alguna cosa que se puede cambiar. No se puede cambiar. Hablemos tal como está. Y si vamos investigando más allá, entonces pues no vamos a encontrar como son o lo que es, como dicen, reyes. Y por lo tanto comienzan a hacer fiestas con eso. La Biblia nunca ha mandado a hacer fiesta de reyes. Cómo los religiosos van confundiendo a la humanidad, y la humanidad cae en ese error de hacer fiesta, de hacer sus figuritas de reyes, de figuritas de rey y alguna cosa así. Por lo tanto, es un error terrible caer en esos hábitos, costumbres. Solamente son costumbres humanas. Por lo tanto, la palabra de Dios sigue siendo hoy día, va a seguir siendo hasta que Cristo venga. Ha sido, es y seguirá siendo hasta que Cristo venga. Vamos ahora, por ejemplo, en Mateo. Hemos visto que Jesús nació en Belén de Judea. Entonces, ¿en qué días ha nacido? En los días de Herodes. Vamos hasta ahí, días de Herodes. Dice que vinieron del oriente unos magos, posiblemente 3, y no es como lo escriben o describen en otras informaciones. Lo aumentan como si fueran muchos. Dios los guió, pero aquí dice magos, entonces supongamos que es 3. Pero estos magos han sido guiados por el Señor, no han sido guiados por cualquier objeto. ¿Por qué han sido guiados exclusivamente ellos? Porque ellos en su corazón esperaban la venida de Cristo, el nacimiento de aquel Jesús, quien iba a ser el Salvador en el mundo. En aquel momento entonces los magos o sabios dijeron Rey de los judíos. De ahí es que Herodes conoce como Rey de los judíos. Entonces los primeros que fueron en decir en aquel momento después que nació Jesús fueron los magos en decirlo Rey de los judíos. Aquellos magos eran, o sabios, eran estudiantes de los astros. Ellos estudiaban los astros, por eso es que se llaman magos, no es que eran brujos. Ahora, ¿a quiénes los dicen magos? A los brujos, aquellos que hacen magia, a ellos los dicen magos. Esos no son magos, son los que hacen magia. Entonces, estos magos no eran esos que hacían esos tipos de cosas que no es bíblico. Entonces, bíblicamente los magos son aquellos que estudiaban la astrología. Por lo tanto, las informaciones incorrectas están distorsionando la información correcta. Y volvemos entonces a una información correcta que son magos y sabios que estudiaban los astros. Ellos averiguaban, querían saber cómo era exactamente aquellos astros. Entonces por eso se llaman estos sabios. No eran sabios tampoco como Salomón y otros, sino que eran hombres con sabiduría de una manera distinta para estudiar los astros, por eso se llamaban sabios. Vamos viendo que ellos vieron su estrella, dice la Biblia, como en el oriente. En el oriente, los magos vieron la estrella que alumbraba. Y los magos vinieron luego a adorarle a Jesús. Y cuando los magos, guiados por la estrella, que era la presencia de Dios, que era Dios mismo quien los estaba guiando, entonces, llegando ante Herodes, Herodes en ese momento, dice la Biblia, que se turbó, o sea, quiere decir,
se confundió, se alteró su forma de pensar. Y junto con ellos dice también que se turbaron todo el pueblo. ¿Quiénes son esos todo el pueblo? Son aquellos que no estaban esperando a Jesús. Sin embargo, ellos vivían en la ley, aprendían la ley, leían la ley y no practicaban. Simplemente aprendían para conocer la ley, pero sin embargo no lo practicaban. Entonces ese es el momento donde se turba el pueblo, juntamente con Herodes. ¿Por qué? Porque ellos esperaban solamente en rey Herodes y cualquier otra cosa, y ellos reconocían como su rey a Herodes. Entonces estaban tan inclinados a aquella forma que había en ese tiempo y lo querían solamente a Herodes. Entonces pues de esa manera es que vamos avanzando y tenemos todavía aún mucho más. Mateo capítulos 2, versículo 1 al 12, vamos adelante. Todos los que estamos con nuestra Biblia o los que no estamos podemos poner atención y ahora volvemos. Jesús entonces nace en Belén de Judea. Hasta ahí estamos claros. Jesús nació ¿de dónde? De la tribu de Judá. Viene de esa tribu. Decía en el libro de, por ejemplo, Miqueas, en la profecía, de la tribu de Judá saldrá un guiador. Guiador quiere decir gobernador, o el que direcciona, o el que guía, o el que gobierna. Ese es el guiador. Entonces, pero este guiador sería de una manera diferente, no como los que había. Un guiador excelente y apacentará a mi pueblo Israel, decía en Miqueas capítulo 5, 2. Y de ahí es que ya la profecía iba viniendo y se cumplía en aquel momento del nacimiento de Jesús. Dice, ahora, Herodes llamó en secreto ¿a quiénes? A los magos. O sea, quiere decir en privado. Herodes los llamó a los magos en privado para sacarle la información. Y Herodes utiliza el término que no es bíblico, para que yo le adore, dice. Entonces, adore no hay en la Biblia. Hay, ¿cuáles? Hay, por ejemplo, en la Biblia, adorarle, adoraron, adorar. Entonces, pues, hay otras formas de términos, pero acerca de la adoración, y lo que habla Herodes no es bíblico. Entonces, ¿cómo la gente que cuando no somos obedientes a Dios, hasta la palabra utilizamos mal? Y por esa razón es que la obediencia a la palabra de Dios es de mucha bendición y es muy, muy importante para poder aprender correctamente cómo pronunciar lo que agrada a Dios. Aquí estamos entonces de nuevo. La estrella entonces, lo que guiaba a los magos o sabios, no era normal, era algo sobrenatural. No era una estrella de aquellos. Y ahí vemos que entonces la estrella era algo sobrenatural. Y dice, los magos al ver la estrella que se detuvo sobre el niño, se regocijaron, o sea, se alegraron. Había gozo en su corazón. Entonces, ¿quién trae este gozo? Solamente trae Cristo. Ahora en este tiempo, solamente Cristo es el que trae
este grande gozo que puede haber en tu corazón y también en mi corazón. Hoy en día debemos regocijarnos entonces cuando realmente Cristo venga y more en nuestro corazón. Es el único gozo que puede tener de sobremanera el hombre que cree en el Señor o sea guiado por Cristo mismo. El niño entonces ya no estaba en el pesebre. Estamos en el capítulo 2 de Mateo, del 1 hasta el versículo 12. El niño ya no estaba en el pesebre, sino en una casa. Sobre el niño se regocijaron. Entonces, el niño ya no estaba en el pesebre, sino en una casa. En otra parte, en otras palabras, cuando los magos llegaron, ya no estaba en el pesebre. Cosa que ahora lo hacen figurar como si estuviera en el pesebre. No estaba en el pesebre. Estaba, dice, en otra casa. Dice que llegaron a una casa los magos. Y cuando los magos entraron a aquel lugar, estaba el niño y su madre. Entonces entraron a aquella casa donde estaba el niño y su madre. Ya era otra casa. Es posible que ya sea en Nazaret. Es posible que ya hayan estado en Nazaret. Y entonces, los magos fueron ¿con qué? Con tesoros. ¿Cuáles eran esos tesoros? Eran cosas muy de alto precio. Los magos le ofrecieron presentes entonces. ¿Qué le ofrecieron? Oro, incienso, mirra. Ellos costaban mucho. ¿Qué significa eso? Ellos reconocen que ese niño era el rey. Los magos fueron los que dieron a Dios primero cuando nació Jesús. Así también hoy en día nosotros podemos darle a Dios lo que a Él le pertenece. Porque los magos fueron inteligentes, por eso se llaman sabios, porque ellos fueron los que le dieron primero para que sostengan al niño. Fue Dios quien utilizó a estos magos para que José y María puedan dar alimento con ese regalo que nos han ofrecido, nos han dado los magos. Entonces directamente a Jesús, para el sustento, ellos dieron para el sustento del niño. Puede decirse también que era más especial, como que ellos tenían en su corazón. Era algo muy especial. Hoy en día, ¿qué tú quieres darle como una cosa especial al Señor? Mientras vivimos, podemos ofrecerle alabanzas, podemos ofrecerle cánticos, podemos adorarle. Pero ¿dónde lo vamos a hacer eso? Congregándonos, siendo obediente de una forma correcta. Entonces, fueron guiados por el Señor. Posible que los magos del Oriente eran de aquel lugar de Mesopotamia, posiblemente, o de aquel lugar de Persia, o de aquel lugar caldeo, o Babilonia. Posiblemente eran de ahí los magos. Entonces, hemos hoy visto que tan importante es aprender sobre lo que es correcto en la Biblia. Dios te bendiga, y si te ha gustado esta enseñanza, puedes darle un like y no te olvides de suscribirte. También puedes activar la campanita y estarás recibiendo otros videos que te van a edificar y te van a ayudar en la fe. Gracias por verlo. Si hay algún comentario, puedes comentarlo, porque esto ayudará mucho a poder ver qué temas te gustaría
que hagamos para tu aprendizaje. Dale entonces con el comentario.